Todo en oración. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 28. El tema de esta tarde, de esta noche, se llama el sacerdocio. Hace como 3 semanas me tocó dar la primera y segunda parte de lo que es el templo. Para poder entender el sacerdocio tenemos que entender primero el templo, que se hacía, y como lo explicamos en esa ocasión, había muchas cosas que hacer, muchas cosas que cuidar, muchas cosas que mover y el significado de cada cosa. Ahora vamos a ver lo que significa el sacerdocio y cómo el sacerdocio se aplica a nosotros como en nuestra casa, como padres de familia. Las mujeres que no tienen esposo, ellas toman el rol o cumplen el rol del sacerdote en su casa. Desgraciadamente así también pasa, ¿verdad? Éxodo capítulo 28, versículo 2 en adelante. Cuando lo tenga dice amén. Y se pone de pie, por favor. Éxodo 28, versículo 2 al 4. Dice así: Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestimentas que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ok, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de ti, Hijo amado Jesús, estamos aquí delante de ti, dándote gracias por esta tarde en la cual nos permites reunirnos a estudiar y entender tu palabra, Señor. Unge nuestros oídos con tu espíritu para que podamos entender tu palabra. Te ruego que me des las palabras a mí, Señor, que no sea sabiduría humana. Guíame con tu espíritu a explicar lo que traemos esta tarde, Señor, y que todos seamos bendecidos. Así también ponemos en tus manos las peticiones, ponemos en tus manos todo aquello que se dijo y lo que no se dijo también. Y por los hermanos que no han venido hoy, Señor, tú sabrás el motivo, pero igualmente sean bendecidos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Bien, en Éxodo 28 habla mucho respecto al sacerdocio. En esos entonces debemos recordar que todas las naciones tenían sacerdotes. Hay ciertas cosas que el Señor habla en el Antiguo Testamento que para nosotros puede que no tengan sentido, pero hay una razón por la cual Dios lo hacía, porque esas eran las costumbres de sus tiempos. Entonces aquí Dios le habla a Moisés y le dice que Aarón iba a ser su sacerdote. Más anteriormente Dios le habla a Moisés y le dice, tú serás como Dios para Aarón, y Aarón será para ti como si fuera tu profeta. O sea, tú le dirás a Aarón lo que va a hacer, y Aarón lo repartirá al pueblo. Entonces Aarón fue considerado, fue escogido para ser un sumo sacerdote. Hay una diferencia entre sumo sacerdote y un sacerdote regular. El sumo sacerdote es el que manda o el que está arriba de todos los demás. Por ejemplo, en una iglesia, ¿quién sería el sumo sacerdote? El pastor, ¿cierto? ¿Y quiénes serían los otros sacerdotes que le ayudan? Los líderes o los ancianos y hasta cierto punto los sugieres o diáconos. Entonces aquí lo que Dios le está hablando a Moisés es que un grupo de personas a las cuales Dios había bendecido con su espíritu, llenándolos de sabiduría, iban a tener que hacer la vestidura del sumo sacerdote. Primero, el sumo sacerdote. Es más, se le llamaba el príncipe de Israel, de las 12 tribus. Así se le llama. Y hay una historia en el libro de Hechos cuando Pablo es llevado delante de un sumo sacerdote y cuando él le responde con la misma escritura, el sumo sacerdote con una seña le hace al siervo que vaya y le golpee en la cara o le meta una cachetada. Entonces Pablo se voltea y le dice, así como tú me has pegado, dice, así te va a pegar Dios. Y dice, ¿cómo? Dice, el sumo sacerdote mandó que lo hiciera.
Entonces Pablo dice, perdón, dice, yo no sabía que era el sumo sacerdote, dice. Yo no sabía que era el sumo sacerdote. Dice, porque la palabra dice, no hablarás en contra de un príncipe de tu pueblo. Para que vean el grado, el tamaño de cargo que tenía el sumo sacerdote. Adán, ¿me pones la primera imagen, por favor? Bueno, es la única. Ahí quiero mostrarles un poco lo que era la vestidura e ir explicando punto por punto qué significaba la vestidura. Mire, cada cuadro tiene el nombre de la parte de la vestidura y en qué parte de la Biblia está. Ahí, déjala, yo voy a ir diciendo los versículos, pero no quites la imagen para que no se borre de la mente. La parte de arriba se llamaba turbante. Y si usted se fija mero en medio, hay una plaquita de oro. El turbante significa algo muy interesante. Significa la cobertura de Dios del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. ¿Se acuerda que de noche, qué era lo que los cubría? La columna de fuego, ¿cierto? ¿Y en el día qué era? Eso es lo que significa el turbante. Más aparte de la plaquita que está enfrente, era una placa de oro puro, que tenía las palabras que decía santidad a Jehová. ¿Por qué razón? Porque como todo lo que estaba dentro del templo era de oro y brillaba como un espejo, donde quiera que se miraba el sumo sacerdote, tenía que recordarse santidad a Jehová. El libro de los Hebreos dice que el sumo sacerdote cuando tenía que entrar al lugar santísimo, antes de entrar, él tenía que presentar sacrificios por sus propios pecados. Tenía que estar limpio para poder presentar expiación por los pecados del pueblo. Y eso es lo que cargaban. Actualmente usted si se da cuenta en los videos donde está Israel, todos cargan una cosita aquí. Los católicos le llaman solidolio. Los hebreos le llaman kipa. La kipa no es bíblica. Todos debían cargar un turbante. Ahora lo hacen por los religiosos. Si usted quiere ir al Monte de los Olivos, usted no puede entrar o no lo dejan entrar a menos que se ponga la kipa. Y para ellos significa la columna de fuego o la columna de nube cuando atravesaron el Éxodo en el desierto. Fíjese lo que... no quites la imagen. Levítico 8:9 dice, después puso la mitra sobre su cabeza, o sea, mitra o turbante. Se da cuenta que la Iglesia Católica también eso lo copió. Dice, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Le recuerdo, la plaquita decía santidad a Jehová. ¿Ok? La segunda parte es en los hombros. Eran dos piedras, uno de este lado y otro de este lado. Eran piedras de ónice, una piedra semipreciosa. La razón de esas dos piedras es que en el lado derecho estaban inscritos los nombres de las 6 tribus de Israel conforme habían nacido. Las 6 primeras en el lado derecho y las 6 segundas en el lado izquierdo. Al tenerlas el sumo sacerdote sobre sus hombros, cargaba las 12 tribus sobre sus hombros. El sumo sacerdote no se podía quitar esas vestiduras. O sea, las 24 horas del día, el sumo sacerdote cargaba los 12 nombres de las tribus de Israel. Interesante, ¿cierto? Porque él era el mediador entre los hombres de las tribus de Israel y Dios. Vea la importancia. Éxodo 28:9 dice, y tomarás 2 piedras de onis y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Recuerde, lado derecho las primeras 6 tribus, lado izquierdo las últimas 6 tribus. Luego venía el Urín y el Tumín. Eso no se mira bien. Ahí en el pecho tiene un cuadrado. Abajo del cuadrado, a la altura del corazón, se guardaban 2 piedras. No se sabe bien qué piedras eran o de qué piedras se trataban. Si eran piedras semipreciosas, piedras preciosas.
pero se le llamaba el Urín y el Tumín. Fíjese lo que dice el Éxodo 28:30. Y pondrás en el pectoral de juicio Urín y Tumín, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de los Hechos, después de que murió Judas Iscariote, dice que echaron suertes? ¿Quién iba a suplir a Judas, cierto? También dice que cuando Cristo estaba crucificado, echaron suertes sobre sus ropas. Bueno, el Urín y el Tumín eran dos piedras, se cree que eran de diferente color porque había que saber cuáles era una y cuál era otra. Cuando el sumo sacerdote entraba en el templo y le hacía una pregunta a Dios, mira Señor, vamos a ir a la guerra contra fulano. Entonces él metía la mano en el saco que estaba a la altura de su corazón y la piedra que salía decía sí o decía no. Así era como se usaba el Urín y el Tumín. Cualquier cosa que tenía que ver con el pueblo, cualquier cosa que tenía que afectaba al pueblo completamente, cuando se hacía la pregunta de esa manera, se echaba la suerte y ahí salía la respuesta de Dios, sí o no. ¿Sí, hermano? ¿Qué significa Urín y Tumín? No se sabe en sí el significado. Es como decir sí y no. ¿Ve? O sea, si salía una, quería decir que sí. Si salía la otra, era que era no. Pero en realidad no se conoce ni la forma, no se sabe, se les da el nombre a las piedras que se usaban, pero no se sabe si eran esmeraldas, si eran zafiros, si eran diamantes, no se sabe. Ese era el nombre, Urín y Tumín. Un sí, un no. Todo lo cargaba aquí el sumo sacerdote a la altura de su corazón, que significa que si usted de corazón dice sí o dice no, es lo que vale para Dios. Porque la boca habla muchas cosas, ¿cierto o no? Usted le puede prometer a Dios, la Virgen y los ángeles y todas las que usted quiera, pero mientras lo haga de corazón, eso ya se le toma en cuenta. Porque con el corazón, es como Dios ve el corazón cuando Él recibe una respuesta. Luego la siguiente, el pectoral. Ese pectoral cuadrado que tiene, eran tres líneas de 4 hacia abajo. Cada piedra significaba una de las 12 tribus de Israel. Era de oro, todo el cuadrado, y las piedras eran semipreciosas y significaban las 12 tribus de Israel. Aparte de que cargaba las de onis en los hombros, las cargaba en el pecho. ¿Quieres saber por qué? ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, yo he querido juntar a Israel como la gallina junta a los pollitos? ¿Cómo le hacen las gallinas? En su seno. Ahora bien, Isaías 66 habla de que cuando entremos a la Jerusalén de oro, Dios mismo va a estar en la puerta. Dice, y los tomaré en mis brazos como bebés y los acercaré a mi seno. Ok, si usted se va a lo que es la ciencia médica, la palabra seno se refiere a las mujeres, ¿cierto? A la característica que tienen las mujeres. Pero en la Biblia cuando habla de seno, habla el lugar más, ¿cómo se puede decir? El lugar más caliente para un bebé. Este es el seno. El pecho, exactamente. Usted cuando agarra un bebé no lo tiene así, cargado así abajo, ¿cierto? Cuando recién nacido, lo primero que lo arrulla, pues, lo acurruca. Eso significa, cuando Dios habla de su seno, está hablando de su pecho, que era lo que tenía el sumo sacerdote en su pecho. ¿Ve? Ahora bien, dice el Éxodo 28:29, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón. Dice, cuando entrara en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente, o sea, todo el tiempo tenía que dar. Y imagínense la mentalidad que tenía que tener Aarón de todo lo que él cargaba y todo lo que significaba. Luego venía el cinturón de la verdad. Cuando hablamos del cinturón de la verdad, ¿qué le recuerda? La palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios, pero ¿a qué le recuerda?
Exacto. Ese cordón que trae ahí, en la cintura, se le llamaba el cinturón de la verdad, que viene a ser Efesios 6:14. Ceñidos pues con el cinturón de la verdad. Se le llamaba cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote no podía ser hipócrita. Aparte de ser honesto, tenía que ser íntegro. Eso ya lo expliqué la vez pasada. Yo puedo ser honesto hablándoles la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que yo sea íntegro. Que yo en lo oscuro, allá en la casa, donde nadie me ve, yo esté pecando. Entonces tienes que ser honesto y tienes que ser íntegro. Eso era lo que le representaba el sumo sacerdote. ¿De dónde cree que sacaron ¿cómo se llama? Los católicos esos de ponerse la sotana y amarrarse un mecate? Todo copiándolo. ¿Ve? Fíjese lo que dice Éxodo 28:4. Y las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. No podía faltar eso. ¿Ok? La otra parte es el efod. El efod, no, bájale un poquito, Dan. Es ese color amarillo con círculos, era como un chaleco. A los israelitas Dios mandó que se hicieran un manto blanco con líneas azules. En la punta de abajo en las 4 puntas debe llevar una trenza y debe llevar varios lacitos. Ese se llama talit. Esas barbitas que cuelgan significan los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero el sumo sacerdote cargaba ese chaleco amarillo. Se llama el efod. Estaba hecho de lino puro con hilos de oro. ¿Y sabe cómo se le llamaba? En el Antiguo Testamento se le llama el efod. Pero en Efesios 6 se refiere a la coraza de justicia. ¿Se acuerda lo que dice Efesios 6? El cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Para el sumo sacerdote, cargar el efod o ese chaleco amarillo tejido con oro significaba que era justo, que iba a impartir la ley de Dios y no iba a tener favoritismos con nadie. Por eso cargaba eso. El efod es un chaleco. Dice Éxodo 25:7. Piedras de onís y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. O sea que sobre ese chaleco, ese chaleco de justicia, ese efod de justicia, cargaba las 2 piedras en los hombros, cargaba en el pecho y cargaba el urín y el tumín. Ahora, trasládelo a nosotros. ¿Ahora entiende por qué dice vestir de toda la armadura de Dios? Y comienza el cinturón de la verdad. Luego sigue la coraza de justicia. Y luego vienen las sandalias. Luego viene el escudo de la fe, el yelmo y todo. Porque esas 2 partes, el efod o la coraza y el cinturón, tenían que ir primero. Así de sencillo, mi hermano. Ahora fíjese. Ahora sí, dale hacia abajo, Dan. Abajo del efod o de la coraza, ve que es azul. Azul. El manto era azul. Dice Éxodo 28:31. Harás el manto del efod todo de azul. ¿Por qué razón? Porque delante del trono de Dios, allá donde Él se sienta, todo el frente que está en el piso, dice que está embaldosonado de azul o de zafiro. Los zafiros son azul. Entonces el sumo sacerdote era el único que podía cargar ese manto completamente azul. No como el talit que usaban los demás. Hay 2 tipos de talit. Uno que llega hasta las rodillas y hay otro que llega a la cintura. El que llega hasta abajo se llama talit gadol. Talit gadol. Y el que llega a la cintura, que usan mucho los ortodoxos. Si usted ve un ortodoxo, verá que abajo del chaleco le cuelgan
unos hilitos. Ese se llama talit katán, para no andar cargando el talit grande. Incluso los militares usan el talit katán, ese que anda a la altura del cinturón, se alcanzan a ver los hilitos, para que no les cause problemas a los soldados cuando van a pelear. Pero el sumo sacerdote no, porque ese azul era del mismo color de la cortina. ¿Se acuerda que le dije que la cortina era azul? Y tenía impresiones de dos querubines que alababan a Dios. Era una representación del trono de Dios. Entonces el sumo sacerdote, de todo el tiempo que se miraba en el espejo o miraba las vestiduras cuando se las cambiaba, que tenía que ir a agarrar limpias, todo eso le recordaba cuál era su ministerio. Ahora, por abajo, en el último, era una campanita, una granada. ¿Sabe lo que es granada? Yo creo que somos todos mexicanos, sabemos lo que es granada, ¿no? El pomegranate. Entonces, era una campana, un pomegranate. Una campana, un pomegranate. Hasta abajo. Fíjese lo que dice o lo que significan. Granadas y campanillas de oro. Éxodo 39:25. Dice, hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Ahora bien, ¿se acuerda que les he dicho que cuando él entraba atrás de la cortina, todos los demás escuchaban cuando andaba caminando porque sonaban las campanitas, o cascabeles, como usted le quiera llamar? Cuando dejaba de sonar es que el sumo sacerdote no estaba completamente limpio. Y era cuando le digo que antes de entrar le amarraban una cuerda, porque si dejaban de sonar las campanitas, es que era de seguro que se había muerto. Entonces, para no entrar, lo jalaban. Ahora bien, para eso eran las campanas. Pero las granadas, hermanos, tiene algo que ver muy interesante. El talit común que cargaban los israelitas, como le digo, cargan unas barbas y en las puntas tienen varios nudos, que todos los nudos y cada hilito suman los 613 mandamientos de Dios. Ahora, tienen que entender eso que les voy a decir. Todos conocemos las granadas. O sea, hay granadas mexicanas, granadas americanas, granadas salvadoreñas. Pero las granadas que se daban en Israel en ese entonces tenían una cosa muy interesante. Cada granada, usted sabe que cuando la abre son puros granitos, ¿cierto? El tipo de granadas que se usaba en Israel o se daban en Israel en ese entonces eran granadas que cada granada tenía 613 huesitos, 613 bolitas. Entonces quiere decir que el sumo sacerdote, cuando miraba su faldón y miraba la campana, recordándole santidad a Jehová, y luego miraba la granada significaban los 613 mandamientos que él tenía que enseñar. ¿Se da cuenta? Una campanita, una granada. Y casi de distancia era así como de 3-4 pulgadas. Imagínense cuántos le alcanzaban en todo lo que era el faldón. ¿Se da usted cuenta qué gran trabajo, qué gran responsabilidad para el sumo sacerdote? Ahora, acuérdese una cosa. Aarón tenía 2 hijos. Se entiende que a la muerte de Aarón, uno de sus hijos iba a venir a ser sumo sacerdote. Ellos ya sabían que uno de ellos algún día iba a ser sumo sacerdote. ¿Qué dice la Biblia que hicieron? Que un día se emborracharon y vinieron y presentaron fuego extraño delante de Dios, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? Los mató. ¿Por qué los mató? Porque así como leímos el versículo primero, que dice, trae a Aarón como mi sumo sacerdote y trae sus 2 hijos. Trae a sus 2 hijos. Quiere decir que los 2 hijos sabían que algún día uno de ellos iba a ser. Se supone que el mayor iba a ser el sumo sacerdote. Cuando Dios los mata por haber presentado fuego extraño, es por no haber tenido en cuenta el mandamiento de Dios de que ellos tenían que prepararse para algún día ser sumos sacerdotes. ¿Se da cuenta de lo hermoso que es, lo hermoso que Dios tiene en su palabra?
Todo tiene un significado. Es más, en el templo, hermano, en la entrada del templo, primero del tabernáculo de Moisés, luego en el templo de Salomón y luego en el templo de Herodes, en la entrada donde estaban las dos columnas, estaban llenas también de granadillas, recordando los 613 mandamientos de Dios. Interesante, ¿cierto? Ahora bien, vamos al segundo punto. El sumo sacerdote tenía prohibido rasgar sus vestiduras. Levítico 21:10. Ya puedes poner la cita, Dan. Levítico 21:10. Fíjese lo que dice. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. No se podía quitar el turbante ni romperse. Dios había dado una ley que los sacerdotes comunes, vamos a decirlo así, no que era el sumo sacerdote, podía rasgar sus vestiduras, pero no el sumo sacerdote, porque cargaba el cordón de la verdad, cinturón de la verdad, la coraza de justicia, las dos piedras de onis, el urín y el tumín, y el pectoral de oro que significaban las 12 tribus de Israel sobre él. No podía, al momento de él romper sus vestiduras, quiere decir que estaba rompiendo el sumo sacerdocio. ¿Ve? Por eso dice, no podrás quitarte ni no descubrirás su cabeza, ni rasgarás sus vestidos. Es más, el sumo sacerdote, si se moría su mamá o su papá, eran las únicas personas en las cuales él podía estar cuando los estaban velando. Pero si fuera su hijo, fuera su hermana, fuera su primo, fuera su pariente, él no podía estar porque no se podía contaminar con un muerto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no era fácil ser sumo sacerdote? Era la única persona en el sacerdocio que no podía hacer eso. Ahora bien, punto número 3. ¿Qué pasó cuando en los tiempos de Jesús? Caifás rompe el mandamiento de Dios y el sacerdocio principal pasa a Jesús. Fíjese lo que dice en Mateo 26, 62 al 65. Jesús estaba delante de Caifás y de todo el sacerdocio, todos los Sanedrín, y le hace esta pregunta a Caifás. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el nombre del Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. En otras palabras, le diciendo, esas palabras son tuyas. Tú lo estás afirmando. Dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, lo que no tenía permitido hacer. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo ustedes saben, habrán oído su blasfemia. Y aquí hay un punto interesante. Tanto Caifás como Anás no eran de la línea directa de los levíticos o de Leví. Unos 200 años antes habían usurpado el cargo de sumo sacerdote y eran otro tipo, eran de israelitas, pero no de la tribu de Leví. En otras palabras, habían usurpado el sumo sacerdocio y los ortodoxos lo habían aceptado. Pero aquí el punto interesante es que Caifás, como no era levítico, como no era de la tribu de Leví, no entendía la importancia de que él no podía rasgar sus vestiduras. Cuando él rasga las vestiduras es como decir, no quiero el sacerdocio. Renuncio al sacerdocio o no me importa el sacerdocio. Entonces, desde el momento que hace eso, no hay sumo sacerdote en Israel, tanto espiritual como físico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Punto número 4, Jesús toma el lugar del sumo sacerdote para siempre.
Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí es que cuando el sumo sacerdote, rompe sus vestiduras, rasga las vestiduras, Jesús resucita al tercer día y es presentado delante de Dios y se le da el cargo de sumo sacerdote por siempre y para siempre. Por eso los judíos van a construir el tercer templo. De nada les va a servir. Porque el sumo sacerdote y los sacerdotes que ya están practicando cómo hacer los sacrificios no valen para Dios. Porque dice el libro de Hebreos que presentó un solo sacrificio perfecto y único. Y a partir de ahí no hay más sacrificios porque el sacrificio perfecto fue Cristo, quien ahora es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire, le voy a contar un poquito de quién es Melquisedec. En la Biblia no va a encontrar más que el nombre Melquisedec. En la cultura judía sí se explica quién es Melquisedec. Melquisedec se dice que era el hijo de Noé, Sem, de donde vienen todos los israelitas. En los tiempos de Abraham, cuando él sale a la guerra, dice que trae los diezmos y se le manda a dárselos a Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia o rey de paz. Entonces, después de que Noé muere, el único que siguió fiel a Dios fue Sem, de donde vienen todos los semitas que son los israelitas. Por eso aquellos que hablan contra los judíos le dicen que es antisemitismo. Antisemita, de Sem. ¿Me entiende? Todavía vivía. Acuérdense que él todavía traía los genes de los antiguos que vivían hasta 930 años. No se sabe cuándo murió, ni los judíos saben cuándo murió Melquisedec. Hay un libro que tienen los judíos que lo puede usted encontrar en español en internet si le interesa, se llama el libro de los jubileos. Ahí vienen todas las generaciones desde Abraham hasta los tiempos de Jesús. Por eso es que se saben muchas veces los nombres de los que no aparecen en la Biblia. Pero eso lo tienen los judíos y está en internet ya. ¿Ok? Fíjese lo que dice Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando Jesús se le aparece a María Magdalena y María Magdalena lo quiere tocar, ¿qué le dice? No, espera. Dice, no me toques. Todavía no subo a presentarme delante del Padre. ¿Entiende? Y es lo que dice. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Una vez más, hecho sumo sacerdote para siempre. Por eso Dios no va a aceptar el tercer templo y mucho menos los sacrificios. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos conviene santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Interesante, ¿cierto? Ahora bien, si el sumo sacerdote de este lugar es el pastor, Oscar, los líderes también somos los sacerdotes, ustedes somos sacerdotes. ¿Qué era lo que pasaba cuando se movía el tabernáculo de Moisés? El sumo sacerdote tomaba su lugar adelante y estaba la orden de los gersonitas, la orden de estos, eran 24 órdenes sacerdotales. Y entre ellos se repartían el trabajo. Uno cargaban todos los utensilios de oro del templo, otros cargaban la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, otros cargaban las cortinas que rodaban los atrios, otros lo que cubrían lo que era el tabernáculo. Todos tenían un trabajo en específico. Y todos tenían un trabajo que hacer para Dios. Unos cantaban, otros eran ministros de música, pero todos tenían un trabajo. Quiere decir que nadie holgazaneaba. Nada de que hoy voy a ir a calentar la banca y que a mí no me pongan nada porque ya todos saben cuál es mi lugar.
Interesante, ¿cierto? Como que eso nos hace pensar un poquito. Punto número 5. Los mismos requisitos del sacerdote son para nosotros. ¿Por qué? Sencillo. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Si usted lo lee en español o en inglés, dice, y nos ha hecho un reino y sacerdotes, o nos ha hecho príncipes y sacerdotes. En la versión hebrea, el concepto es, y nos ha hecho un reino de sacerdotes, hombres y mujeres. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Si Jesús es el sumo sacerdote, ¿quiénes somos nosotros? Los sacerdotes. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo todo el Nuevo Testamento se cumple en base del Antiguo Testamento? Por eso ya no hay sumo sacerdotes, ya no hay sumo pontífice, ese que está ahí en Roma, nomás está ahí por estar. Porque el sumo sacerdote de nosotros está ahí a un lado del trono de Dios pidiendo misericordia por nosotros. Punto número 6. En la iglesia actual debemos practicar nuestro sacerdocio. ¿Dónde? En nuestra casa. El marido, el papá de la casa, tiene que ser el sumo sacerdote de esa casa. Y la mujer tiene que ser la ayudante. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el marido en la casa? Orar por su casa, por su familia, por sus hijos, por sus nietos. Cargar en sus hombros el peso de sus hijos, de su mujer. Traerlos en el corazón como un pectoral, presentándolo a Dios de día y de noche, las 24 horas. Y aquí hay un punto interesante, hermano. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero allá en Virginia y en algunas partes aquí en Santa Bárbara, alguna vez unos hermanos me han dicho, ¿sabes qué, hermano? Quiero que vaya y llore por mi casa, que me acabo de mover. Yo le digo, sí puedo ir. Digo, pero antes tienes que saber una cosa. Eso es lo que yo siento en mi corazón y yo le pregunté a Dios y me hizo sentir que eso es lo correcto. Ya que estemos en tu casa, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando llegamos a tu casa, yo te voy a preguntar, ¿me das la autoridad tuya para poder orar por tu casa? Si tú me dices sí, yo oro por tu casa. Si me dices no, yo no lo puedo hacer. Porque yo no puedo quebrar tu sacerdocio, ya así sea yo pastor, apóstol, evangelista, profeta, lo que yo sea. Pero dentro de la casa yo no lo puedo quebrar. Explicándoles eso, me han dicho sí, yo te doy chance que lo hagas. Entonces lo hago. Si no, no. Eso es mi convicción. Así me lo mostró el Señor. Y te voy a poner un ejemplo, hermano. Ahí donde yo vivía en Santa Bárbara, entrabas hacia el pasillo, la primera puerta a la derecha era el baño. La puerta que estaba en contra era la recámara principal. Luego seguías caminando y estaba una puerta a la derecha y otra a la izquierda, que eran los cuartos más pequeños. Yo rentaba la mitad de un cuarto. Un día como a las 2 de la mañana yo salgo para ir al baño, abro la puerta y al salir veo una sombra así grandota. Ya te imaginarás qué es. Y estaba agarrando la puerta, la perilla de la puerta que estaba enfrente del baño, donde dormían los que estaban encargados de la casa. Entonces, yo cuando la veo, yo no hice nada, simplemente me hice a un lado y me metí al baño. Cuando salí, pues ya no estaba esa sombra. Al otro día yo le platiqué al que rentaba la casa y me dijo, hermano, ¿qué hiciste? ¿Reprendiste? No. No, pero es que tú hubieras reprendido, que no sé qué, que no. No, porque yo no soy el sacerdote de la casa. Yo te rento medio cuarto. En la mitad del cuarto que yo rento, ahí yo sí tengo autoridad. Pero de la casa tú eres el sacerdote. El muchacho que era mi roommate, cuando oyó lo que yo dije, me dijo, no, que no sé qué, que a usted pues lo atacan porque no sé qué, que no sé.
Una noche eran como las 3 de la mañana cuando vi que empezó a pujar. Y lo volteé a ver así en la cama, hermano, y pegaba unos brincotes él y pujaba y gritaba y balbuceaba y todo. Yo dije, no, pues lo está atacando. Al otro día en la mañana me dice, don Raúl, dice, ¿no me escuchó anoche? Le digo, ¿de qué? Pues vino aquel y me estaba atacando y yo en mi cabeza le gritaba, don Raúl, ayúdeme, ore por mí, reprenda, que no sé qué. Digo, no. Bueno, le digo, sí te escuché que estabas pujando, me imaginé que era. Digo, pero yo no me voy a meter en un terreno que a mí no me corresponde, porque yo ya te enseñé lo que tienes que hacer. Yo ya te enseñé cómo reprender, cómo batallar. Te vino a atacar a ti, me dijo, tú defiéndete. Tú defiéndete, por eso yo ya te enseñé. Yo no me voy a andar metiendo en batallas que no son mías. Yo te puedo ayudar a orar. ¿Qué es lo que se hace aquí cuando se pide oración? Para que todos entremos juntos en la batalla con apoyo, ¿cierto? Pero la batalla es tuya. Tú la tienes que ganar. Con la ayuda, con oraciones, con lo que tú quieras, pero tú la tienes que enfrentar. Jesús cuando te permite entrar en una batalla, ¿acaso Jesús te viene a defender? No, Él viene contigo. Dale, aquí estoy. Dale, aquí estoy. Cuando no puedas, yo te voy a ayudar. Ahora, aquí viene un punto interesante. Los sumos sacerdotes no podían ser mujeres, solo hombres. Si decimos que el pastor es el sumo sacerdote de esta iglesia, viene la pregunta, ¿qué pasa con las mujeres pastoras? Aquellas que están solas en el ministerio o aquellas que están al frente del ministerio. Yo no sé si usted ha conocido alguna o las ha oído o las ha visto. Cuando yo comencé hace 30 años en esto, el pastor donde yo estaba era muy duro que una mujer no podía ser pastora. Y lógicamente, como yo estaba aprendiendo, pues aprendía lo que él me decía. Y algunas veces unas hermanas decían, no, es que Débora, que no sé. Ok, Débora fue una líder militar, una líder civil, pero no fue una sumo sacerdote. O sea, agarrarse de que Débora estuvo al frente en una batalla para decir que por eso Dios puso pastoras es un error. Fácil de tirar con la misma Biblia. En una ocasión, cuando de la iglesia donde viene Adán y María, se llama la hermana Soto, es una pastora, solita, no tenía esposo. Hubo una vez un congreso de varones o hermandad de varones allá en Stockton y fuimos. A las 12 del día iba a terminar todo. Y yo traía todavía eso de que una mujer no podía ser pastora. ¿Ve? Y de esa iglesia donde yo aprendí me corrieron. Porque yo cuestionaba por qué no se podían ciertas cosas que la Biblia no permitía o que sí permitía. Bueno, fuimos allá y ya dando las 12 del día, escuché yo un testimonio de los más tremendos que yo he escuchado. Y cuando el hermano llamó para orar, yo me fui así, de donde estaba el montón de hermanos, me fui así a la orilla del stage o del lugar donde estaba la plataforma. Y yo me acuerdo que estaba yo apenas levantando mis manos cuando es la vez que he escuchado yo a Dios así como que estaba enfrente mío, pero la vez que me reprendió con toda dureza. Yo apenas iba yo levantando mis manos cuando me dijo, ¿quién eres tú para decirme a quién pongo o a quién no pongo de pastor? ¿Quién eres tú? Me dijo. ¿Qué no sabes? Dice que cuando yo pongo una mujer pastora, la pongo porque no he encontrado un hombre valiente que se quiera poner en el frente. Dice, mientras tú sigas con esos prejuicios, no te puedo usar. En otras palabras me dijo, o dejas eso, esas tonterías, y dejas de cuestionarme. Yo le dije, sí, Señor, está bien. Digo, perdóname por haberlo hecho. Ese era un domingo. Llegamos como 5:30 a la iglesia. Empezaba a las 6 el servicio. Nomás entré yo a la iglesia, le dije, hermana Soto, venga, le digo, quiero hablar con usted. Y ahí fue que yo le pedí perdón a ella, hermana, yo dije esto y esto y esto y esto. Pero el Señor me acaba de reprender y me dijo que yo estoy mal. ¿Qué hizo el Señor después, unos meses más adelante? Que esa anciana fue la que oró por mí para que Dios me empezara a quitar la diabetes. Por eso ahora me dicen, ¿usted qué piensa de las pastoras? A mí no me importa si Dios la puso, allá a su gusto de Él. Él sabe por qué lo hizo. ¿Me entiende? Pero así me dijo el Señor, yo pongo pastoras porque no encuentro un hombre que sea de veras valiente, que se ponga
Adelante. Raúl, Sí. incluso ella una vez dando su testimonio en la iglesia, en un servicio, eso fue una historia en la iglesia donde estaba, por mucho tiempo no hubo un pastor, pero entre los varones que había en ese tiempo, ninguno se, por decirlo así, ninguno se aventó a encargarse de la iglesia, y que ella decidió aceptar el puesto y todo eso, y desde ahí empezó a ser pastora ella, porque no hubo ningún hombre que tomara el puesto en ese tiempo, en esa iglesia. Es más, hermanos, yo he visto iglesias donde el llamado fuerte lo tiene la mujer y no el hombre. Pero el hombre quiere estar adelante. Pero yo he visto iglesias donde la mujer es la que tiene el talento, tiene la unción, tiene todo lo necesario para estar al frente y el marido ser la ayuda idónea. En la iglesia también hay machismo. ¿Ve? Pero eso solamente Dios lo hace. Ahora, como le vuelvo a decir, se da cuenta de la importancia, hermano, que como padres de familia o abuelos tenemos nosotros los varones. Y si una mujer en su casa, su marido no es cristiano, ella lleva la carga. Así como los hombres sentimos a veces la carga pesada, ahora imagínese la mujer. La Biblia no habla de sacerdotisas, habla de profetisas, o sea, en los caminos de Dios, de profetisas, pero no habla de sacerdotisas. Pero hay mujeres que tienen que tomar el cargo para sacar adelante a su familia. Es más, mi madre, si no la hicieron pastora cuando falleció el pastor de la iglesia donde está, fue porque la asociación donde estaban le pedían estudios de instituto para poder ser nombrada pastora. Pero cuando falleció el pastor, el hermano Reveriano, ella se quedó a cargo de la iglesia, junto con otras 6, o sea, eran 7 personas. Dijo mi mamá, hagamos un grupo de 7 y los 7 decidimos lo que se hace y lo que no se hace. Si mi mamá hubiera tenido ese certificado de instituto, ella fuera la pastora. Y resulta que ahora la que está ahí encargada es una pastora. Dios no se equivoca, hermanos. Pero así como Dios funcionaba en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón y en el templo de Herodes, Dios sigue funcionando ahorita. Con una excepción. El sumo sacerdote está allá en el cielo. Jesús, no hay más. Y como dice Timoteo, en primera de Timoteo, todos estamos llamados a estar a la altura de y ser semejantes a Jesús. Interesante, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nada más no sé si va con el tema de la pregunta, donde dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué tierra se está refiriendo? A la tierra, esta tierra en los 1000 años que va a gobernar Jesús. Jesús viene al final de la tribulación, capítulo 19 de Apocalipsis. Viene él, pelea en el Armagedón y después de ahí implanta un reino de 1000 años. Y ahí es donde a cada cristiano que viene, toda la iglesia que viene detrás de los ejércitos celestiales, se les va a dar un estado, se les va a dar un país, se les va a dar un lugar, una aldea, no sé. Pero él va a reinar desde Jerusalén. Y todos los demás le vamos a ayudar a cogobernar todos los lugares donde van a ser repartidos para la iglesia. Después de los 1000 años viene el juicio del trono blanco. Pero eso es lo que vamos a hacer. Por eso dice, somos un reino de sacerdotes. Porque de esta tierra, después del juicio del trono blanco, va a ser deshecha la tierra, los cielos, y cuando baje la nueva Jerusalén, viene tierra nueva y cielos nuevos. Para que baje la Jerusalén que viene de la presencia de Dios y va a bajar a una tierra nueva. Dice el capítulo, me parece que es el capítulo 35 de Isaías, que dice el futuro glorioso de Sión, donde dice que el niño va a jugar con la serpiente, el león va a estar con el cordero y no se lo va a comer, tal como era en los tiempos de Adán. Amén. Ok, inclinen su rostro, vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra.